Un buen día, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Bien, el día de hoy, así es, el día de hoy, viernes 9 de julio del presente año 2021, esta clase va dedicada a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B de nuestra modesta casa de estudios. Bien, vamos a empezar entonces, abrimos los telones, señoras y señores, para dar inicio a esta nueva sesión de clases. Nosotros en la clase anterior, Carumé, estábamos hablando acerca de lo acontecido con la presencia de Bolívar en el Perú. Sabemos que Bolívar llega al Perú un 1 de septiembre de 1823. Llega en su bergantín Chimborazo. Y lo primero que hace el Congreso es darle el título más grande y más alto que se otorga a personalidades de gran renombre. Se le nombra Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas al general Bolívar. Y bajo su presencia sabemos que se van a librar dos grandes batallas. 6 de agosto de 1824, batalla de Junín, y 9 de diciembre del mismo año, batalla de Ayacucho. Ya sabemos, Elizabeth, que la batalla de Ayacucho pues fue la gran victoria de América, la libertad de América, así se le proclamó a la victoriosa batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824. Sabemos también que ese mismo día, al terminar la batalla, pues los jefes del ejército patriota obligaron a los jefes del ejército realista a reconocer y firmar su derrota ante esta batalla. Y ese documento que se firmó el 9 de diciembre del mismo año va a ser conocido con el nombre de Capitulación de Ayacucho. No te olvides, Carumé, la batalla de Ayacucho, victoria para los patriotas, trajo como consecuencia la firma de la denominada Capitulación de Ayacucho, en donde los realistas aceptan, uno, la independencia del Perú, la consolidación de la independencia del Perú, haber sido derrotados ante los patriotas y el compromiso de retirarse ellos del Perú para siempre. Así es, la capitulación de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, fue firmada, mis apreciados estudiantes, representando a los patriotas por el general Antonio José de Sucre. Y representando a los realistas de España, la firma el general José Canterac. No la firmó el virrey José de la Serna porque éste se encontraba gravemente herido. A través de este documento, los españoles, te dije, reconocen la independencia del Perú, miren ustedes, y se le otorga beneficios a todos aquellos españoles que decidan quedarse en el Perú. Por otro lado, también se acordó indemnizar económicamente a España. Esto lo he puesto con negrita, Camila. ¿Por qué razón? Porque esto se firmó sin leerlo, analizarlo, interpretarlo y comprenderlo bien, Dayana Medrano. Esto nos va a traer una consecuencia futura, 1866, el estallido de la guerra con España. Los españoles se van, es cierto, se van derrotados, pero se van con un documento firmado por el Perú, en donde el Perú se compromete a pagar una deuda que no se sabe de qué era. Años más tarde, los españoles vienen con ese documento, Capitulación de Ayacucho, a cobrarnos esa deuda. ¿Y sabes a cuánto alcanzaba esto, Dayana Medrano?
3 millones de pesos. Sí, señor. En los tiempos del general Juan Antonio Peset, viene una embarcación proveniente de España a querernos cobrar esta deuda que no sabemos de qué era. Miren ustedes, y se firmaría posterior a esta pretensión el tratado más humillante de la historia nuestra, de la historia nacional, el Tratado Vivanco-Pareja. Y eso traería como consecuencia también el estallido de la guerra con España, en donde ganamos. Pero ya eso es otro tema que los tocaremos en adelante. Hoy nos situamos en este tema. Señores, ¿qué cosa contenía la capitulación de Ayacucho, mi apreciada Dayana? Reconocimiento pleno de la independencia del Perú por parte de España. 2. La entrega de las plazas tomadas por los españoles al ejército libertador con todos los elementos militares. 3. Se daría libertad a los prisioneros españoles y el gobierno español, peruano, se comprometía a pagarles, miren ustedes, el viaje de regreso a España. Sí, señor. Con tal que se vayan los españoles, el Perú tuvo que prestarse dinero, Dayana. ¿Y saben quién nos prestó dinero? Francia, Inglaterra y algunos adinerados acá en el Perú. Aparece, miren ustedes, nace la famosa deuda externa. ¿Por qué nace la deuda externa, mi apreciada Dayana? Debido a la política de empréstitos que el Perú va a hacer con tal que los españoles se retiren del territorio peruano. Sí, señor. La siguiente, el gobierno del Perú se comprometía a reconocer la deuda por el gobierno español. Esto nos trajo, Dayana, una lamentable consecuencia años más tarde. La famosa guerra con España, 1866. Señores, la batalla de Ayacucho significó el fin de la dominación española en América. Sí, señor. Con esta victoria se selló la independencia del Perú y de toda América meridional. O sea, Dayana, de toda América del Sur. Señores, se van los españoles. Bolívar hace esto, Camila. Empieza a respirar aires de tranquilidad. Se sienta en su sillón, así como nosotros, y empieza Bolívar a plasmar sus ideales en escritos. Sí, señor. Bolívar empieza a plasmar su pensamiento, su ideal, su pretensión, su anhelo, su objetivo, creando nada más y nada menos, grítalo, Dayana, la famosa, vamos, Dayana, te escucho, la famosa Constitución, vamos, Dayana, grítalo. Vitalicia. Vitalicia. Constitución vitalicia. Si yo le pregunto a Dayana qué fue la Constitución vitalicia, ella me responderá, profesor César Uribe, se conoce así a la Constitución redactada por Simón Bolívar, en el cual se van a sintetizar las ideas, los anhelos, el pensamiento de Bolívar respecto al tipo de Estado que debería regirse los destinos del Perú, Colombia y Bolivia. Mira tú, Bolívar, mis apreciados estudiantes, manifestaba que necesitábamos una república federativa con un presidente vitalicio, él. Miren ustedes, y esta debería estar estructurada en 4 poderes del Estado. Mientras que San Martín, el general, el santo de la espada, nos regaló los 3 poderes del Estado, ¿te acuerdas, Camila?
Bolívar planteaba 4 poderes del Estado bajo un presidente vitalicio. Él, Bolívar Dayana, quería convertirse en el amo, dueño y señor de todos los países que liberó, de todos los países que independizó y de todos los países que ayudó a ser libres, planteando un gobierno vitalicio, él, y planteando nada más y nada menos 4 poderes. ¿Cuáles son estos poderes, Camila? El poder electoral, formado por 4 personas con una duración de 4 años. Mira tú, el poder legislativo, compuesto por los tribunos, sí señor, los senadores y censores. El poder ejecutivo, constituido por un presidente vitalicio, él, en otras palabras, un vicepresidente y solo 3 ministerios. Y un poder judicial constituido por la Corte Suprema y los demás tribunales de justicia. Esto planteaba el general Simón Bolívar a través de la famosa Constitución Vitalicia mira tú, 826. La Constitución Vitalicia Dayana se convierte en la segunda carta política en la historia del Perú. La primera tuvo pensamiento sanmartiniano, 1823, y esta no entró en vigencia para no obstaculizar la labor de Bolívar. Y como Bolívar ahora era jefe supremo, creó su propia constitución, la Constitución Vitalicia, donde él se proclamaba presidente vitalicio de todos los países que liberó y de todos los países que independizó. Otro pensamiento maquiavélico, otro pensamiento, otra pretensión que tuvo Bolívar, mi apreciada Camila, fue la creación nada más y nada menos de la Federación de los Andes. Consistía, profesor, en un nuevo intento de federar al Perú, Bolivia y la Gran Colombia. Acuérdense ustedes que la Gran Colombia estaba integrada por Ecuador, Venezuela y Panamá. Hoy, netamente territorio colombiano. Por esa razón, Bolívar independizó, separó, le arrebató tierras al Perú y creó en 1825 la República de Bolivia. El doctor Rubén Vargas Ugarte dice, a Bolívar se le agradece todo. A Bolívar se le agradece lo que hizo por el Perú. Es verdad, Bolívar consolidó la independencia del Perú, cierto, pero lo que no se le puede perdonar a Bolívar, Dayana, Aldair, lo que no se le puede perdonar a Bolívar es nada más y nada menos haberle arrebatado tierras al Perú para crear en 1825 Bolivia y para crear en 1826 la República del Ecuador. ¿Entendió Ana Lucía? ¿Sí? ¿Está correcto, Ana Lucía? Seguimos entonces. Señores, el objetivo de esta Federación de los Andes era contrarrestar los apetitos tanto de América del Norte y del Brasil. Acuérdate que América del Norte estaba constituida por la famosa 13 colonias inglesas, que luego de su independización nacería los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo nacen los Estados Unidos, Camila Marcela? 1776, 4 de julio de 1776, nace Estados Unidos. Gracias a este precursor de la independencia norteamericana, George Washington, John Adams, Benjamin Franklin y Roberto Morris. Estos 5 precursores hacen posible que las 13 colonias en tierras norteamericanas pertenecientes a Inglaterra, como Georgia, Massachusetts, Pensilvania, Maryland, Rhode Island, New York, Connecticut, etcétera, 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 se independicen. Y un 4 de julio, hace muy poquito, hoy estamos 9,
Hace 5 días, Estados Unidos celebró la fiesta de la patria, la independencia de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Entonces, profesor, ¿qué cosa es lo que quería Bolívar, Camila? Hacer una balanza, contrarrestar, ¿qué cosa? Un peso equilibrado. América del Norte, con el poderío norteamericano, y América del Sur, con ese poderío de la Confederación de los Andes. Una balanza equitativa entre ambas Américas. Mira tú, ese fue el pensamiento de Bolívar. Con Brasil no se va a meter. ¿Por qué Brasil va a ser colonia? Colonia portuguesa. No te olvides, Dayana. Colonia portuguesa. Brasil va a ser sometido o dominado por los portugueses. Por eso que en Brasil se habla el portugués. ¿Estamos? Y acá en el Perú y en toda América se habla el castellano, no el español, el castellano, que viene de Castilla, ¿ya? Traído por los españoles como léxico, como idioma oficial. Seguimos entonces. Señores, la separación de Bolivia del Perú fue decisión del general Antonio José de Sucre, acatada por Bolívar, y colocando, miren ustedes, a nada más y nada menos a Sucre como presidente. ¿Por qué razón, miren ustedes, por qué razón crea Bolívar? Con la finalidad de tener más peso, más voto, un país más que se suma a la Federación de los Andes. Ahí sacamos la conclusión, la pretensión que tuvo el general Bolívar. ¿Sí, señor? Y ahí están los planes del general Simón José de Santiago por la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Soto. Todos los países que liberó, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, se sumarían aquí a convertirse él en el amo, dueño y señor de todos estos países. Y este propósito lo planteó nada más y nada menos en el famoso Congreso de Panamá. ¿Cuándo se llevó a cabo el Congreso de Panamá? Un 22 de junio de 1826. Bolívar llegó a Panamá, convocó a Congreso, todos los representantes de los países estuvieron ahí, recibieron a Bolívar, saludaron a Bolívar y luego Bolívar, con la Constitución vitalicia en sus manos, expone su atrevido proyecto, expresando que este sería el presidente vitalicio de todos estos países. ¿Y saben qué dicen los países asistentes? Le dicen, Bolívar, un momentito. Agradecemos lo que tú has hecho por nosotros. Agradecemos lo que has hecho por América, pero no vamos a permitir que frustres nuestros propios sueños. Déjanos volar, déjanos equivocarnos. Oye, Bolívar se molestó con esto. Camila, Bolívar nunca pensó escuchar una respuesta así. Y lo primero que hizo Bolívar fue decir malagradecidos. Lo segundo, me equivoqué. Lo tercero, me arrepiento de haberte ayudado. ¿Y saben cómo lo simplificó todo esto Bolívar? Expresando, he arado en el mar. Repito, expresando, he arado en el mar. En el mar no se ara. ¿Dónde se ara? En la tierra. ¿Para qué se ara? Para sembrar y luego cosechar. Entonces Bolívar nos da a entender que Bolívar se equivocó, que Bolívar se arrepiente de haber ayudado al Perú y a todos esos países a haber logrado su libertad. Miren ustedes. Y años más tarde, 1830, porque sabemos que Bolívar
dejaría de existir en 1830 producto de tuberculosis, ¿no? Bolívar expresaría en su lecho de muerte: Jesucristo, Don Quijote y yo somos los más grandes majaderos de la historia. Vuelvo a repetir, te voy a preguntar, Dayana, Jesucristo, Don Quijote y yo somos los más grandes majaderos de la historia. A ver, Dayana, exprésalo. ¿Qué dijo Bolívar en su lecho de muerte? Vamos, lúcete. Jesucristo. Repite conmigo, Jesucristo. Vamos, Dayana. Jesucristo. Don Quijote. Don Quijote. Y yo. Y yo. Somos los más grandes majaderos de la historia. Eso dijo Bolívar. Bien, Dayana, bien, perfecto, hija. Mira tú, Jesucristo, Don Quijote y yo somos los más grandes majaderos de la historia. Eso expresó Bolívar antes de morir en 1830. Señores, el Congreso de Panamá, con fecha 7 de diciembre de 1824, Bolívar le ordena nada más y nada menos a Faustino Sánchez Carrión convocar a una reunión de todos los países en América Hispana. Y esta tendría como lugar nada más y nada menos el famoso Congreso en Panamá, en la famosa ciudad de Panamá. Este Congreso de Panamá se llevó a cabo, te dije, el 22 de junio de 1826, donde Bolívar tuvo como objetivo federar todos los estados de América Hispana, desde el Mississippi hasta la Patagonia, de norte a sur, federarlos bajo su presidencia vitalicia. Pero sabemos perfectamente que el Congreso de Panamá fue un fracaso. Bolívar no lo podía creer. Bolívar no aceptaba esa respuesta, por eso que expresó lo que acabamos de expresar. Sí, señor, la Federación de los Andes fue la otra estrategia de Bolívar luego de fracasar en el Congreso de Panamá. ¿Qué cosa decía la Federación de los Andes? Bolívar decide formar una federación con los pueblos que había independizado y bajo la dirección de la Gran Colombia. Para ello fue tomando una serie de medidas que van a favorecer su nuevo proyecto. ¿Cuál fue? Debilitar al Perú, otorgándole independencia a Bolivia en 1825 y promulgando, miren ustedes, la famosa Constitución de 1826, conocida como la Constitución Vitalicia. Si yo le pregunto a Silvana Valentina Quispe Molina, le pregunto qué cosa fue la Constitución Vitalicia, ella me responderá: fue aquel ideal donde se planteaban las ideas, el pensamiento bolivariano de crear una federación de los Andes, integrada por el Perú, la Gran Colombia y Bolivia. Sí, señor, esa es una respuesta completamente válida. Señores, esta federación estaría bajo la protección nada más y nada menos del gobierno inglés. ¿Qué cosa es lo que decía Bolívar, Silvana? Necesitamos apoyo en la infancia, porque en la virilidad sabremos defendernos. En otras palabras, para aprender a caminar necesitamos de apoyo de los ingleses. Y una vez sabiendo caminar, nos defenderemos solos, expresaba Bolívar. Señores, al Congreso de Panamá no concurrieron los países de Bolivia,
Chile, Argentina y Brasil. Nuestro Perú estuvo representado nada más y nada menos por dos grandes personajes ilustres, Manuel Lorenzo de Vidaurre y José María de Pando. Señores, ante una respuesta negativa, ante una respuesta que Bolívar no se esperaba, no le quedó más remedio al Libertador que renunciar y retirarse del Perú para siempre. Cuando el Perú se entera que Bolívar se iba de nuestro territorio, el Perú entero dijo: ¡eh, bravo! ¡Se va Bolívar! Porque su presencia le hacía daño al Perú. Sus ideales más aún todavía. Y Bolívar dijo: un momentito, no te alegres. No te alegres. Me voy, pero me vas a tener que pagar. Me vas a pagar, Silvana, por cada segundo, por cada minuto, por cada hora, por cada mes, por cada tiempo que me he quedado acá. Y el Perú dejó de reír. El Perú dejó de alegrarse. Y luego de respirar profundo, el Perú dijo: no importa, me voy a endeudar con tal que Bolívar se vaya del Perú para siempre. Y otra vez le tocó la puerta a Francia. Y otra vez le tocó la puerta a Inglaterra. Y otra vez le tocó la puerta a los vecinos más adinerados del Perú para decirles: préstame dinero. Porque Bolívar exigió que se le pagase. Y se le pagó por todo. Desde el primer día que colocó sus pies en el Perú, 1 de septiembre del 23. Señores, en otras palabras, Bolívar se va con los bolsillos y los maletines llenos de dinero. Los amigos de Bolívar, los compañeros de Bolívar, los colegas de Bolívar que pelearon en la batalla final de Ayacucho, van a presenciar que el Congreso le pagaba a Bolívar. ¿Y saben qué cosa expresaron? A nosotros también nos van a pagar. ¡Eh, bravo! También nos van a pagar. Eso pensaron los amigos de Bolívar. Pero no fue así. Por eso es que cuando los amigos y colegas de Bolívar le van a querer cobrar al Congreso, el Congreso le dice: no tenemos dinero. Todo se llevó Bolívar. ¿Y saben lo que hacen estos amigos y colegas de Bolívar? Dicen: ah, con que no nos van a pagar, entonces nos quedamos en el gobierno. Pero acuérdense ustedes que el gobierno tiene un solo sillón para un solo jefe, para un solo presidente, para un solo gobernante. Y como había un solo sillón, todo el mundo quiso sentarse. Y empezaron los empujones, las patadas, los puñetes, los enfrentamientos entre uno y otro que quería ser presidente. A ese tiempo de luchas, de peleas, de empujones, de patadas, Silvana, se le conoce con el nombre de primer militarismo. Sí, señor. Entonces el culpable, el que nos dejó ese famoso virus bolivariano, fue este personaje, Simón José de Santiago por la Santísima Trinidad. Bolívar va a partir el 4 de septiembre de 1800, miren ustedes, ¿no? Retirándose del puerto del Callao en su famoso bergantín Congreso, rumbo con destino a su patria Venezuela. Y después del retiro de Bolívar, se daría inicio nada más y nada menos a el primer militarismo. Si yo le pregunto a Silvana otra vez, ¿qué fue el primer militarismo? Ella me responderá: fue un periodo comprendido desde 1827 hasta 1872, en donde el Perú se caracterizó por un acentuado caudillaje militar. Líderes caudillos, miren ustedes,
amigos en la batalla final de Ayacucho, pasaron ahora a ser enemigos porque todos anhelaban el poder. Y como el poder solamente era para uno, empezaron los conflictos, los empujones, los alzamientos, fusilamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos caudillos representaban intereses, miren ustedes, regionales de hacendados y comerciantes, a los que dispensaban favores y atención. Ah, había intereses. Miren ustedes, había intereses por el gobierno. Por esa razón, a este tiempo se le conoce como un tiempo de inestabilidad. Miren ustedes, en este tiempo se dio una constante lucha de ideologías entre liberales y entre conservadores. Y esto va a traer como consecuencia, mis apreciados estudiantes, la creación de 6 constituciones más. O sea, mira, ve, la primera constitución, 1823 de San Martín. La segunda constitución, 1826 de Bolívar. Y desde ese tiempo de Bolívar y su retiro hasta 1872, aparecerían 6 constituciones más. Señores, según el historiador Jorge Basadre Grothman, en su obra Historia de la República del Perú, él denomina a este caudillaje militar o primer militarismo, lo denomina militarismo después de la victoria. En el Perú hubo un primer militarismo después de una victoria, Ayacucho. Hubo un segundo militarismo después de una derrota, la guerra con Chile. Hubo un tercer militarismo después del gobierno de Leguía. Y hubo un cuarto militarismo después de derrocar al gobierno de Fernando Belaúnde Terry en octubre de 1868 por Juan Velasco Alvarado. 4 militarismos hubieron en el Perú y este fue el primero, que se inicia luego de una victoria. Señores, en una primera parte, el primer militarismo abarcaría hasta 1839, con el advenimiento del gobierno del gran mariscal Ramón Castilla. Y acá tenemos a estos representantes hasta el 39. José de la Mar, 1827, Agustín Gamarra, 1829, Luis de Orbegoso, 1833, Felipe Santiago Salaverry, 1835, dicho sea de paso, va a ser el presidente militar más joven en la historia del Perú. Felipe Santiago Salaverry, lamentablemente, murió siendo fusilado. Andrés de Santa Cruz, 1836, y finalmente Agustín Gamarra, 1839, y luego el advenimiento del gran mariscal Ramón Castilla. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, hasta acá voy a avanzar. A partir de este momento, ya a la siguiente hora, viene esta práctica calificada. 5 preguntas. La primera, ¿qué fue la Constitución vitalicia y qué propósitos tenía? Lúcete, Silvana. ¿Qué pasó en el Congreso de Panamá y cuáles eran los planes de Bolívar? Tercera pregunta, ¿qué fue la Federación de los Andes? La cuarta pregunta, ¿por qué razones se retira Bolívar del Perú? Y finalmente, ¿qué fue el primer militarismo en el Perú y qué tiempo abarcó? Señores, gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Fue su profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Dayana. Gracias Camila. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Elizabeth. Bendiciones. Un bonito fin de semana.